Empiecen a exponer grupos, tal como hacen en arte y sociedad, tal como hacen en ética. Tendrían que conformar 5 grupos de 4 o de 5, 5 por 5, 25, más o menos, para tener como mínimo 5 grupos, que no sean ni tan numerosos ni sean 2 personas. Ni hoy ni la próxima clase, pero de acá a 15, 20 días vamos a ir teniendo ya los grupos conformados. Podrán presentar cualquier tema histórico, que también puede estar vinculado a cuestiones artísticas o teatrales, ya cada vez más específicas, que hayan acaecido en la historia argentina. Va de ejemplo. Otros años han presentado, qué sé yo, la participación de las mujeres en las luchas de la independencia. Macacha Güemes, Juana Zurduy, la participación de las mujeres en la lucha por el voto femenino. Bueno, me da vergüenza no recordar ahora el nombre, ya me va a salir, de la estación de subte, de la línea H, en conmemoración por una luchadora social. Bueno, ya me va a salir. La intervención en el plano artístico y en el plano teatral en la dictadura militar, cómo se producía arte, el sistema de censura, por ejemplo. Alguna vez alguien eligió, qué sé yo, los conflictos que tuvo durante el peronismo Silvina Ocampo y todo el Grupo Sur, que integraba Borges, Silvina Ocampo, el autor de La Invención de Morel, Catalina Sur, Adolfo Bioy Casares, Catalina Sur. Bueno, el temario es muy amplio y ustedes elegirán, decidirán qué cosas querrán presentar. Por supuesto, pueden elegir un tema estrictamente histórico que no esté vinculado a cuestiones del arte, ¿no? Son libres de elegirlo. Bien, bueno, somos 20, son 11 y 10. Damos comienzo formal, son 19. ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos delineado, definido, establecido ciertos hechos, acontecimientos que se consideran fundamentales, sea la historiografía del origen que fuere, marxista, católica, liberal, para entender el fenómeno del peronismo en la República Argentina? Y habíamos dicho que esos dos fenómenos, a escala global, eran dos en particular: la Revolución Rusa del año 1917, que lo vimos un poco rápido, porque si no vamos a llegar a ver todos los temas, cómo eso impactó en la élite agroexportadora, en los dueños del país, en la llamada oligarquía, en los dueños de la tierra, en quienes detentaban el poder del Estado. ¿De qué manera eso impactó? Los conmovió. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia tuvieron temor, tuvieron miedo. ¿De qué? De que las clases subalternas usurpen el poder del Estado. Si detenten un poder que siempre fue de ellos. ¿Se entiende? Lo que pasó en la Rusia zarista conmovió al mundo entero. De repente, por 300 años cae una monarquía absoluta y gobiernan obreros, soldados y campesinos. Es absolutamente impensable, una revolución comunista. Bueno, esto sacudió al mundo entero, que a partir de ahí toda la política se organiza del siglo XX se organiza en función de este tema, de esta acechanza para la burguesía, que es ¿cuál? La revolución socialista mundial, una revolución comunista a escala global. Sin este fenómeno no se entendería el advenimiento de Benito Mussolini en Italia, por ejemplo. Y ¿Eso en qué año, profe, más o menos? El estallido. más o menos no, 1917. Tiene una fecha fija. Pero, o sea, Octubre. es, ¿Viste el disco eso... Octubre de los Redonditos de Ricota del año 86? Sí. Bueno, toda la iconografía del disco Octubre de los Redonditos tiene que ver con la revolución bolchevique de 1917. Se llama Octubre el disco porque invoca, no sé, la revolución de octubre, del año 17. Pero, digamos, la expansión de esa revolución al resto del mundo se da ahí también en esa fecha. La expansión, intentó darse esa expansión, pero no se pudo producir.
Es decir, hubo en Alemania un intento revolucionario, estuvo a punto de ser un país también comunista. De hecho, los marxistas, ¿qué pretendían? Que la revolución se diese en los principales países del mundo, en Estados Unidos, en Alemania, en los países más desarrollados, Francia, Inglaterra. Se dio en un país campesino, atrasado, desde el punto de vista productivo, cultural, ideológico, político. Pero en Alemania fracasó en el año 18, después de la guerra, y Rosa Luxemburgo y Carlos Liebknecht, que eran los dirigentes del partido espartaquista, fueron asesinados, los dos, muertos, y sofocada la revolución. Por lo tanto, la revolución quedó en un solo país, en la Unión Soviética. Y la Unión Soviética no fue reconocida como país independiente por la República Argentina, sino hasta el gobierno de Juan Domingo Perón, 1946. Hasta entonces estuvo prácticamente aislada del mundo, y hubo 14 intervenciones extranjeras, 14, ni una, ni dos, ni tres, ni siete, 14, entre Inglaterra, Estados Unidos y Francia, mandaban tropas para sofocarla, para derribarla, para terminar con esa experiencia. ¿Se entiende? No fue un hecho pasajero, fue un hecho increíblemente, bueno, fue una revolución que transformó la historia del mundo, dicho como la Revolución Francesa. Nada volvió a ser lo que fue, nada. Incluso impactó en muchos órdenes, en todos los órdenes de la vida, a tal punto que empezaron a haber compañías teatrales sin director, compañías musicales sin director también, y se dieron cuenta que esto era imposible. ¿Sí? Y hubo, como en todo proceso político, reordenamiento de unos y otros. Así como Máximo Gorki, amigo de Stalin, le salvó la vida a muchos, hubo gente como el poeta Mayakovsky que se suicidó, porque no pudo soportar, bueno, los rigores de la revolución, porque además después hubo una guerra civil entre blancos y rojos, una hambruna feroz, bueno, conflictos sociales de un tenor, digamos, inimaginable. Pero esa revolución se estabiliza, logra triunfar en la guerra civil y logra triunfar contra las invasiones extranjeras. Por lo tanto, para todas las burguesías de Occidente hay una amenaza nueva. ¿Se acuerdan que veníamos diciendo que en el modelo agroexportador, ¿cuál era el problema de la élite? Procesar los reclamos de las clases subalternas. ¿Qué significa esto? No votan, no eligen, no tienen acceso a la tierra, es decir, solamente los controlamos mediante la represión. Esto resulta, en el siglo XX, inviable. Hay feroces represiones, hemos señalado muchas de ellas. 1907, huelga de inquilinos, 1909, el coronel Falcón mata a muchos obreros en la actual Plaza 11, 1919 en los talleres Bacena, 1921 en la Patagonia, y la lista puede continuar. Las luchas sociales, pero esto había que institucionalizarlo. Era muy difícil sostenerlo de esta manera. Y que la burguesía trata de desarrollar ciertos valores, ciertos principios, ciertos rasgos de lo que hoy se puede llamar la clase media, que entonces no existía, para diferenciarla de quién, de los revoltosos, de los revolucionarios, de los socialistas, de los comunistas, de los anarquistas, tratando de impulsar una ideología individualista. Yo y mi casa, yo y mi trabajo, yo y mi familia. Bien. Entonces, ese hecho de la revolución conmociona al mundo. De hecho, se presumía que tenía que ser universal. Por lo tanto, hay partidos comunistas y socialistas en todo el mundo, incluido en Estados Unidos. Acá nace en el año 19 el Partido Comunista Argentino. Bueno, por lo tanto, esto hace posible que las clases dominantes, a través del poder del Estado, ejerzan un control ideológico y político cada vez más férreo. Habíamos señalado que con la ley Sáenz Peña, en 1916, triunfa el radicalismo. ¿Se acuerdan que dijimos, en el seno del bloque dominante hay una crisis que nace en 1890, con la Revolución del Parque, que le da origen al nacimiento de la Unión Cívica Radical? ¿Por qué? Porque solamente gobernaba un sector absolutamente minoritario en la República Argentina, que era el dueño quien gestionaba ¿qué cosa? El modelo agroexportador, quienes estaban vinculados a la propiedad de la tierra y a la exportación de bienes primarios. Repito, estaban vinculados al poder de a la propiedad de la tierra y a la capacidad de exportación de los bienes primarios que la tierra producía. Vacas, trigo, maíz, etc. Entonces, esos eran los dueños de la Argentina. No había posibilidad de acceso a otros sectores sociales. ¿A dónde? Al control del Estado, a la vida pública, al de los derechos políticos.
es un poco difícil pensarlo en los términos actuales, porque recuerden ustedes, como cita el texto de Adamowski, en 1869, el Código Civil de Dalmacio Vélez Arfiel, el de la calle, a la mujer la tenía como un niño. Si una mujer no podía comprar una casa, tenía que pedirle permiso a un padre o un hermano, por ejemplo. Es decir, como tenía el derecho que hoy tiene un niño, un menor de edad. ¿Se entiende? Ese era el nivel de acceso a los espacios democráticos. Un extranjero, ninguno. No podía votar, nada. Una mujer tampoco podía votar. Por lo tanto, posibilidad de desarrollo, tanto económico, si no tenían acceso a la tierra, como político, si no podían votar, y eran severamente reprimidos o marginados por ser extranjeros, mujeres. Bueno, la situación era tensa. No por casualidad hubo una revolución en 1890 en la Argentina. Y decíamos que se iba complejizando el aparato productivo, ya no era más la Argentina colonial. 4 millones de personas cambian por completo la fisonomía demográfica, política, económica y social de la Argentina. De allí la necesidad de encauzar y de ordenar y de organizar para la burguesía todas estas fuerzas que no se conocían, que no se sabía qué hacer bien con ellas. La ley de residencias para echar del país a quienes protestaran, a quienes fuesen revoltosos y demás. Entonces, con la Revolución de Octubre todo esto recrudece. Si bien gana el radicalismo un año antes, ¿cómo vio la oligarquía a Hipólito Yrigoyen? Como señala el periódico La Fronda en el texto de Adamowski, gente con mentalidad negroide, así lo escribían, mentalidad negroide, piensen lo que están diciendo, la chusma ignorante, que no saben de la cosa pública. Es decir, ¿qué estaban diciendo? Están usurpando un lugar que no les corresponde. Quienes tienen que gobernar un país es la élite propietaria. Es decir, fue una concesión que no tuvieron más remedio que hacer como consecuencia de las presiones sociales. Bien. Perdón, Ahora, profe, ¿podrás repetir quién lo veía así a Irigoyen? Como un negro los cabeza. conservadores, no solamente Gracias. Yrigoyen, a todos los radicales, gente con mentalidad negroide. Está por escrito, si ven el texto de es decir, gente incapaz, chusma, ignorantes, todo tipo de improperio y de insulto no nacieron hoy y ayer, No, son viejos como la historia. ¿Qué estaban poniendo de relieve? Que estaban señalando la incomodidad de un sector social de tener que compartir el poder. Ellos están señalando, ni más ni menos que eso. De los Anchorena, de los Ortiz Basualdo, de los Alza Gonzúez, de los Lezica, de los Lezama, de los Martínez. Claro. Entonces, a su vez, el gobierno de Yrigoyen concedió algunas reivindicaciones. Se hizo más extensiva la jubilación, no universal, pero más extensiva para algunos gremios, para algunas actividades. Reconoció a algunos sindicatos, la actividad sindical. Nada de esto funcionaba a finales del siglo XIX. ¿Qué sindicato? Nada. ¿Qué jubilación? Nada. A trabajar hasta morir, punto. Entonces, esto generó siempre tensión, porque las iniciativas de los sectores subalternos para impulsar derechos que protegiesen a quienes, a la ciudadanía, para darle soporte y sostén de tal, eran permanentemente bloqueados y rechazados por los conservadores en el Congreso. ¿Se entiende? Por ejemplo, el Código de Trabajo que quiso impulsar Joaquín B. González en 1904 fue rechazado en el Congreso. Y Joaquín B. González era ministro de un gobierno conservador, pero se daba cuenta que esto no podía seguir así eternamente. ¿Eternamente cómo? Mediante la represión lisa y llana. No, que había que instituir. ¿Qué significa instituir? Conceder determinados derechos y hacerlos valer. ¿Se entiende? Determinados derechos y hacerlos valer. Bueno, trabajamos 8 horas, no 15, 8. Descansamos el sábado a la tarde y el domingo, no trabajamos los 7 días de la semana. Y esto hay que cumplirlo. Bueno, estas son las luchas sociales, que parecen un tema relativamente menor, pero que lo son cada vez menos porque hay una regresión en ese campo que es enorme en la contemporaneidad que nos toca vivir. Entonces, ¿esto qué generaba? Conflicto, permanentemente, porque a su vez las clases subalternas empezaban a desarrollar
ideologías y conciencias cada vez más claras y definidas respecto a sus derechos. Y más aún con el advenimiento de la Revolución Rusa, que tuvo un influjo enorme en el mundo entero. Al año siguiente se produjo en Córdoba la reforma universitaria, señalamos la clase pasada, que impactó en toda América Latina. Hoy en día la Universidad de Buenos Aires todavía sigue conduciéndose según el esquema de hace 104 años, 105 años, que es un gobierno, es una universidad autónoma. ¿Qué quiere decir autónoma? Que no puede venir un gobierno y decir, ustedes van a estudiar tal cosa. No, no es autónoma. Define sus planes de estudios, define sus criterios de investigación, define la selección de incorporación de docentes, define las bibliografías, y lo hace en forma colegiada. ¿Qué significa en forma colegiada? No decido yo solo, lo decidimos entre todos. ¿Quiénes son todos? Las autoridades elegidas, el claustro docente y el claustro de alumnos, y el claustro de graduados también. Hay una representación colegiada de todos los actores universitarios que toman decisiones sobre la vida universitaria. Antes estaba manejada por los sectores clericales, que rechazaban de manera terminante cualquier innovación en el plano ideológico, en el plano filosófico. No querían, digamos, innovaciones curriculares, de ninguna manera. Bueno, esto también es consecuencia de la Revolución Rusa. Bien, luego, otro hecho que señalamos como determinante para la aparición del peronismo, ¿que fue cuál? ¿Se acuerdan que lo mencionamos en la clase pasada? La crisis en 1929 del capitalismo. También en octubre del año 29, la bolsa de Wall Street colapsa. Hubo un proceso también de especulación feroz que hizo posible que, así como pasó en el año 2008, con las hipotecas y la caída de Lehman Brothers, una crisis financiera que impacta en la economía, pero brutal. Tanto es así que en un par de años Estados Unidos reduce la producción de bienes y servicios a la mitad. ¿Ustedes se imaginan eso hoy en día? A la mitad, al 50%. ¿Y eso qué implica? Millones de personas en la calle sin trabajo, mareas de desocupados, una crisis espantosa, baja de salario, pérdida de poder adquisitivo, miseria generalizada, no solamente en Estados Unidos, en el mundo entero. Si esto pasa en los principales países capitalistas, impacta en todo el mundo. En Alemania, una hiperinflación feroz, brutal, que dejó a más de 7 millones de personas sin trabajo. Y cuando uno tiene trabajo en el mundo capitalista, no tiene para comer directamente, no para comprar un libro y estudiar. Es decir, es gravísima la situación. Entonces, esos dos episodios, esos dos acontecimientos históricos, van a reconfigurar desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político, lo que va a venir en el mundo, porque el peronismo no está aislado del mundo. Es decir, ¿cuáles son las líneas centrales en las que abreva el peronismo? Y que todavía hoy está presente esa discusión. Que a partir de 1930 empieza toda una teoría y una práctica política que va a redefinir el rol del Estado, de los Estados-naciones. No en la Argentina, en el mundo entero. Franklin Delano Roosevelt, como presidente de los Estados Unidos, ¿qué hace? Saca una nueva política, el llamado New Deal. Se peleó con la Corte Suprema de Justicia, se peleó con sectores de su propio Partido Demócrata. ¿Con qué tiene que ver el New Deal? Con que el Estado, New Deal, el nuevo trato, el Estado se convierte en un agente económico fundamental. Empieza a haber empresas del Estado, el Estado hace inversiones formidables en infraestructura, puentes, caminos, represas. Es decir, el Estado empieza a regular la economía, interviene, regula la economía. No es solamente un Estado policíaco que reprime cuando considera que hay conflicto social. No, interviene. Interviene en términos políticos, económicos y sociales. Porque se advierte que sin la intervención del Estado, el capitalismo está al borde del colapso, de la desintegración. Sucede en Inglaterra, sucede en Francia, sucede en Alemania con la socialdemocracia, y ni que hablar con el nazismo cuando llega al poder en 1933. ¿Qué es lo que sucede? Que el Estado empieza a tener control o incidencia sobre muchos resortes claves de la economía. Comercio exterior, por ejemplo,
regulando la producción, regulando el crédito. Piensen ustedes, ¿quién decide a quién va dirigido el crédito? Tiene un poder fenomenal, ¿verdad? El crédito puede ir al consumo, puede ir a la especulación o puede ir a la producción. Bueno, ¿y a la producción de qué? Puede ir a la producción de bienes y servicios que sean exportables, que le den trabajo a muy poca gente, o a bienes y servicios que le den trabajo a mucha gente. Son todas decisiones políticas que van a impactar en la vida cotidiana de millones de personas. ¿Se entiende? ¿Y esto quién lo hace? Porque la economía siempre, en el capitalismo, la planifica alguien, no existe la no planificación. El mercado es una entelequia, son personas concretas de carne y hueso que toman decisiones. El tema es, ¿quién planifica? Si las grandes corporaciones económicas o el Estado. Entonces, John Maynard Keynes, un economista británico, desarrolla esta teoría que se dio en llamar el keynesianismo, que tiene como eje central la intervención del Estado en la economía. Esta es una definición de economía política fundamental para entender los movimientos que se dan a partir de la década del 30, entre ellos el peronismo. Profe, disculpe, creo que ya tomó lista. Sí, Tatiana, arranca, ahí te pongo. Entonces, en la Argentina se crea el Banco Central, que no existía, 1935, se crea la Junta Nacional de Granos, se crea la Junta Nacional de Carnes. ¿Qué son estos? Entes reguladores, que hacen posible que los productores no queden afectados por los vaivenes del mercado, de los grandes exportadores, de los grandes pulpos mundiales del comercio. No. Regula. Regular quiere decir... Castro, sí. Que toma decisiones en función de proteger a los más débiles. De eso se trata. Sí, Melissa, te anoté. De proteger a los... digamos, de equilibrar las asimetrías en el mercado. ¿Se entiende esto? Profe, Simplemente pero les voy a dar un acá... ejemplo. Cuando existía la Junta Nacional de Granos, en la que yo trabajé en el Departamento de Mercado Externo, durante 60 años, los productores tenían un precio sostén. ¿Qué quiere decir un precio sostén? Que no importa si el precio del trigo o de la soja o del maíz sube o baja en el mercado mundial. Yo le voy a garantizar a Marcelo y a Melina que si ellos invirtieron 100 van a ganar 130. Porque si el mercado no les permite ganar eso, el Estado va a poner dinero. ¿Se entiende? Entonces no va a ir a pérdida. Es un precio sostén, sostienen el precio. ¿Se entiende esto? Entonces el pequeño productor se siente protegido. Es lo que hace permanentemente Estados Unidos y Europa. La producción norteamericana actual y la producción europea gastan miles y miles de millones de dólares en subsidios, pero miles y miles de subsidios. Ustedes cuando ven esos programas de turismo, que ven en una montañita en Italia o en Francia, que hacen quesos, vinos, aceitunas, ¿ustedes se creen que eso lo maneja la mano del mercado? No, está todo subvencionado, y todo regulado, con miles de millones de dólares, si no, no pueden competir con el más poderoso. Por ejemplo, con Argentina, no podrían competir. Argentina no le puede vender hoy muy poco a Europa, porque Europa se autoabastece, pero ¿cómo lo hace? Subvencionando a sus propios productores, porque si no los subvencionara, tendría que comprar en Argentina, en Australia, en Estados Unidos, ¿se entiende? Se protege, proteccionismo. ¿Y qué es lo que protege? La producción local. El trabajo de los franceses, el trabajo de los italianos, en este caso de los campesinos, el trabajo de los ingleses, ¿se entiende? De eso se trataba el keynesianismo, de eso, ni más ni menos que de eso. Es decir, Claro, o de sea, una lógica... sí, perdón. decirlo. No, que se deja de concentrar todas las ganancias en la élite, o sea, se empieza a hacer una repartija, por así decirlo. O sea, Sí, ujú. en realidad sigue ganando la élite, ¿eh? O sea, Sigue sí, teniendo un claro, poder pero enorme. Lo que pasa es que ahora tiene que discutir las políticas con otros actores. claro, Ya lo vamos a ver con el peronismo, cosa que antes no hacía. Y eso mira, se da incluso al interior. Es decir, esto empezó a pasar en la década del 30, con el gobierno de Agustín P. Justo. ¿Se acuerdan que dijimos que el 6 de septiembre de 1930 hay un golpe de Estado en la Argentina? El primer golpe de Estado. Porque la crisis que hizo, la crisis del 29, alteró el patrón de acumulación argentino profundamente. En el sentido de, ¿se acuerdan que dijimos? Argentina exportaba productos agropecuarios a Inglaterra básicamente y recibía inversiones de Inglaterra y productos manufacturados. Después de la crisis del 29 esto se termina, se altera profundamente. Entonces, lo que funcionó durante 70 años dejó de funcionar. Y hubo que reformularlo drásticamente y no se sabía bien qué hacer. De ahí que las clases dominantes, la oligarquía dijo, no.
basta de radicales, el Estado va a estar nuevamente bajo nuestro control, para tomar las decisiones que necesitamos en función de nuestros propios intereses. Y empieza a utilizar a las Fuerzas Armadas como partido político en defensa de sus propios intereses. Desde el año 30 al año 76, las Fuerzas Armadas argentinas, ¿qué dice la Constitución? Están para defender las fronteras del país, ¿verdad? Bueno, pero fueron utilizadas como fuerza policial, para control social y para imponer determinadas políticas que los conservadores, por la vía del voto popular, no podían imponer. ¿Por qué? Porque no ganaban una sola elección. Ganaban siempre los radicales y después ganaba siempre el peronismo. Entonces, para modificar, y mejor dicho, para imponer sus propios criterios, no encontraron mejor recurso que emplear a las Fuerzas Armadas. Profe, Y el perdón. primer acto de intervención institucional fue el 6 de septiembre del año 1930, cuando derrocan a Hipólito Yrigoyen. Lo echan del gobierno. Sí, decí, Joaco. En esta última parte justo medio que se me cortó y me estaba como uno de tomar apunte. Entonces, la crisis del capitalismo detiene el modelo agroexportador. Lo altera. Lo Lo altera altera profundamente. profundamente. Lo altera profundamente porque Inglaterra decide empezar a comprarle a los países del Commonwealth, es decir, a los países colonizados por Inglaterra, Australia, Canadá, Nueva Zelanda. Entonces Argentina se pone muy nerviosa. La oligarquía se pone muy nerviosa. Si el principal comprador empieza a reducir saldos de importación, ¿qué hacía? ¿De qué vivía la Argentina? ¿Se entiende? El tema era muy serio, muy serio. Lo que hacen es tratar de negociar. Habíamos dicho en la clase pasada, va el vicepresidente de la República, Julito Roca, el hijo de Julio Argentino Roca, negocia con Walter Runciman, la parte negociadora británica, el famoso pacto Roca-Runciman, en donde los ingleses se comprometen a comprarle saldos, digamos, de productos agropecuarios a la Argentina, pero los argentinos advierten que ya el libre cambio, es decir, el modelo agroexportador, yo te vendo materias primas y vos me mandás materias elaboradas, ya no puede seguir funcionando. Ya está, el mundo cambió. Entonces, en esa década del 30, habíamos señalado un fenómeno también fundamental. Empieza a darse un proceso de sustitución de importaciones. Pero ¿controlado por quién? Controlado por la oligarquía, mediante un golpe militar. ¿Se entiende el proceso, el procedimiento? Es decir, el gobierno de Uriburu, que llama a elecciones, gana Agustín P. Justo, mediante la concordancia, eran todas elecciones amañadas. Había fraude, por hecho se deben llamar el fraude patriótico. Ganaban con fraude. El radicalismo se dividió, pero ¿para quién gobernaban? Para esta élite. ¿Se entiende? Había que reconfigurar el patrón de acumulación de la República Argentina, diversificarlo. Si bien siguió siendo siempre agroexportador, y lo sigue siendo al día de hoy, empezó un proceso de complejización de todo su aparato productivo. Repito, no solamente se centraba en la producción agropecuaria, la matriz agropecuaria sigue existiendo hoy en la Argentina. Si uno lee los diarios, escucha las noticias, ahora está la generala del Comando Sur, Laura Richardson. ¿Por qué está pidiendo? Por el litio. El litio, el petróleo de vaca muerta, la soja. Es decir, ¿qué quieren de Argentina? Los bienes primarios, lo que se extrae de la tierra, lícitamente. Vienen por eso. Ya están acá, no hace 50 años, ahora. Es la historia de nuestro país, de todos los países de la periferia capitalista, pero el nuestro está en primera fila en ese sentido. Lo que pasa es que en ese periodo de la historia, de década del 30, este modelo agroexportador debió complejizarse. Es decir, siguió siendo una matriz agraria la Argentina, pero debió comenzar también un proceso de sustitución de importaciones. Aquello que antes importaba debió empezar a producirlo acá en la Argentina, como consecuencia de la crisis a nivel mundial. ¿Se entiende? Es decir, ya no era el país agropecuario solamente que fue en las últimas 3 décadas del siglo XIX. No, ya no. No. También tenía una burguesía industrial. Empezó a desarrollarse un aparato industrial. Es decir, ¿y esto qué hizo posible este proceso de sustitución de importaciones? Como señalamos en la clase pasada, un proceso a su vez de migración interna muy fuerte. ¿Qué significa migración interna? ¿Cómo se crearon Rosario, el Gran Rosario,
el conurbano bonaerense, el conurbano de Córdoba. Y las ¿Cómo? grandes villas improvisadas que también hay cerca de todo el conurbano. Pero justamente se produjeron porque la gente del interior empezó a migrar, a irse a los centros urbanos. ¿Por qué? Porque así como en las últimas 3 décadas del siglo XIX venían de Europa al campo y del campo a la ciudad para encontrar trabajo, ahora se iban del campo nuevamente a la ciudad para encontrar trabajo en las fábricas nuevas que se estaban desarrollando. ¿Se entiende? Es decir, el proceso de sustitución de producción, ¿qué implica? Que hay que montar fábricas. ¿Fábricas de qué? De lo que fuere, textiles, qué sé yo, de heladeras, automóviles no, vino mucho después. Bueno, de toda una serie de productos metalmecánicos que empezaron a producirse en la Argentina. ¿Y eso qué implica? Instalar fábricas. Si uno va a Munro, va a Avellaneda, va a Herli, bueno, había fábricas, claro. ¿Y en las fábricas qué hay? Obreros. ¿Quién trabaja en la fábrica? ¿Cómo se mueve una fábrica? ¿Qué necesita una fábrica? Cantidad de mano de obra. ¿Se entiende? Gente, mucha gente que labure todos los días dentro de la fábrica. ¿Y dónde sale esa gente si no está? Bueno, que venga del interior. Y mucha gente migró. Así como se produjo el fenómeno desde la década de los 80 en adelante, Tierra del Fuego. ¿Cómo existe Tierra del Fuego? Está totalmente subvencionada. Se montaron fábricas, hubo un proyecto de promoción industrial. Entonces, capaz que esta computadora que estoy usando yo está armada en Tierra del Fuego, la que están usando ustedes. Y mucha gente, fueguinos debe haber poquitísimos, está lleno de catamarqueños, tucumanos, sanjuaninos, riojanos, que se fueron a laburar allá. Claro. ¿Por qué? Porque el Estado intervino y tomó una política, decidió una política para... Alaska funciona igual en Estados Unidos. ¿Ustedes creen que la gente va a vivir a Alaska porque le gusta o está todo fenómeno? Está totalmente subvencionado, si no, no se puede vivir ahí. Es decir, el Estado interviene, esta es la lógica que quiero que quede clara. Regula, proyecta, establece líneas de trabajo a mediano y largo plazo. Entonces, este proceso de sustitución de importaciones es impulsado por el Estado. Fuertemente impulsado por el Estado. Con regulaciones. Y esto lo hacen los conservadores, no lo hace el peronismo. Y rápidamente, antes que Estados Unidos, Argentina empieza a salir de la crisis del 29. Los gobiernos fueron Agustín P. Justo del 32 al 38, después Roberto Ortiz del 38 al 40, tuvo que renunciar porque tenía una diabetes galopante, asume su vicepresidente, Castillo, hasta el año 43, el 4 de junio de 1943, omití un hecho que también es fundamental, un tercer hecho que determina el peronismo. ¿Qué pasó en 1939 en el mundo? Hasta 1945. La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Es decir, otro hecho extraordinario, que también influenció decididamente al interior del sistema político argentino y de la élite argentina. ¿De qué lado se ponía Argentina durante la guerra? ¿Y cómo se iba a posicionar una vez que se reconfigurara el mapa político del mundo al finalizar la guerra? Es decir, Argentina fue neutral, país neutral. Estados Unidos la presionó desde el primer día para mandar tropas, para que rompa con Alemania. No, pero eso fue el peronismo, la tercera posición. Esto es abstencionismo, no mandaba tropas. ¿Por qué? Porque a Argentina le convenía ese statu quo, porque le seguía exportando a Inglaterra. ¿Se entiende? No le convenía entrar en guerra como si entró Brasil. Brasil mandó tropas contra la Alemania de Hitler. Sí, pelearon en Italia, pelearon incluso dentro de Alemania. Argentina se resistió terminantemente. Recién a finales de la guerra, a principios del año 45, la guerra terminó en abril del 45, Argentina le declara la guerra y rompe relaciones con Alemania, y con Japón y con Italia. Hasta entonces fue un país neutral, y recibió presiones feroces de Estados Unidos. Se resistió, porque la élite entendía que le convenía ese tipo de política. ¿Cuál? Seguir estando subordinado al capital británico. Pero el capital británico, el imperio británico, estaba en decadencia, en total decadencia. De hecho, cuando termina la guerra, Inglaterra pasa a ser una potencia de segunda, y emergen dos superpotencias. Estados Unidos como el principal país dominante, y la Unión Soviética. Se reconfigura el mundo y pasa a ser un mundo bipolar, de dos polos. El campo capitalista y el campo socialista.
que va a marcar la historia de la humanidad hasta 1989. El campo socialista y el campo capitalista. Esto emerge de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando emerge el peronismo. Por eso muchos autores señalan el peronismo como el único partido moderno de la Argentina, porque nace en ese periodo de la historia. El radicalismo nació en el siglo XIX, el peronismo no. Nace en ese periodo de la historia. Es decir, con todos estos elementos ya incorporados en su dinámica. La intervención del Estado, la sustitución de importaciones, la industrialización y digamos, la protección del mercado interno. Ahora vamos a ver de qué se trata todo esto. Entonces, habíamos dicho, crisis del 29, Revolución Rusa, crisis del 29, Primera y Segunda Guerra Mundial. Ya están delineados todos los factores. Proceso de sustitución de importaciones, migración interna. Esa migración que se produjo en la Argentina eran campesinos, no eran hijos o nietos de obreros europeos, politizados, sindicalizados. No sabían del comunismo, del anarquismo, del socialismo, no tenían formación política, como sí la tenían los comunistas, los socialistas y los anarquistas. No la tenían. Bueno, a esa clase, a ese sector social se dirigió Juan Domingo Perón. Los acaudilló, los interpeló, los lideró. La alianza se produjo entre ese sector social, un sector del ejército, esos fueron los pilares del peronismo. En 4 de junio de 1943, en plena Guerra Mundial, hubo un golpe de Estado. Un golpe de Estado de los conservadores, que lo dieron ¿quiénes? Los militares. Rawson, Ramírez y Farrell fueron los 3 militares presidentes que sucedieron. Rawson, Ramírez y Farrell. En el término de un año, Argentina tuvo 3 presidentes militares. El 4 de junio, el Grupo de Oficiales Unidos, del cual formaba parte Juan Domingo Perón, era un grupo de oficiales del ejército que estaba delineando una política para la Argentina una vez que finalizara la Guerra Mundial. ¿Qué iba a ser de la Argentina? Dan el golpe, llega Farrell al poder, y Juan Domingo Perón recibe como funcionario la Secretaría de Trabajo y Previsión. Hoy sería Ministerio de Trabajo. La Secretaría de Trabajo y Previsión. Luego pasa a ser ministro de Guerra y vicepresidente de Farrell. Tuvo 3 cargos: vicepresidente de Farrell, vicepresidente de la Nación, de un gobierno de facto, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión. Y fue ahí, entre los años 44 y 45, en la Secretaría de Trabajo y Previsión, que introdujo reformas categóricas, definitivas, profundas. ¿Qué tipo de reformas? Que se ganó el apoyo de estos sectores. El enorme apoyo de estos sectores. Bueno, extiende la sindicalización. ¿Qué quiere decir la sindicalización? La organización de los trabajadores. Si Melina, Marcelo, Melisa, Matías estaban aislados, bueno, ahora van a formar parte del sindicato de actores de Andamio 90. Entonces van a negociar sus condiciones de trabajo de otra manera. Van a tener otra protección. Los sindicalizó. Al estar sindicalizados, tenían un poder de negociación con la patronal distinta. No es lo mismo que Marcelo vaya solo a decir, yo quisiera trabajar 8 horas. No, 72 por día. Que vaya a un sindicato y negocie en nombre de todos. ¿Se entiende? Porque lo que se advierte en el capitalismo es que quien tiene el poder del dinero impone condiciones. Quien no tiene el poder del dinero se tiene que someter. Entonces, el Estado, sobre todo después de la Revolución Rusa, empieza a hacer ¿qué cosa el Estado interventor? Trata de equilibrar esa balanza. ¿Se entiende? Que el poderoso no sea tan poderoso. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Nora, claro. Sí, entonces ahí como ministro de Trabajo es que empieza a... Secretario de Trabajo, una secretaría. Como secretario de Trabajo es que empieza a introducir esos cambios y crea los sindicatos. Exactamente. ¿En qué año? 1944, 1945. Esos 2 años fueron decisivos. Él gana las elecciones en febrero del 46. Son decisivos. Si no se entiende esto último, no se entiende el 17 de octubre del 45. Por eso quería entenderlo, no claro. Es que él era presidente en ese momento, digamos. No, era vicepresidente, ministro de Guerra de un gobierno de facto y secretario de Trabajo y Previsión. Pero su vínculo con la clase obrera lo hizo como secretario de Trabajo y Previsión. Profe, ahí en el ahí 44... sindicalizó a millones de personas.
extendió las jubilaciones. Las extendió, las jubilaciones. Ustedes se dan cuenta que son jóvenes, pero algún día, cuando los años pasen, ya no serán jóvenes. Y cuando los años sigan pasando, serán menos jóvenes todavía y llegará la vejez. Y ya no podrán trabajar, no tendrán ganas de trabajar, habrán trabajado toda la vida. Entonces, ¿qué pensó el mundo moderno? Una protección a la vejez. Si ya trabajó toda la vida, que haga un aporte, ¿no? Que haga un aporte, hay un fondo común de reparto solidario y después se distribuyen, ¿no?, el beneficio de esos aportes entre aquellos que ya dejan de ser clase activa, pasan a ser una clase pasiva. ¿Se entiende? Candela algún día tendrá 65 años y ya no trabajará más, se jubilará. Bueno, cobrará una jubilación, pero habrá aportado toda su vida. ¿Aportado qué quiere decir? Que el Estado o el empleador se convierte en agente de retención. Si ustedes trabajan, yo trabajo, el 17% de lo que tengo que cobrar se lo queda al empleador. Y un porcentaje se lo da al Estado. El 11%. ¿Para qué? Para jubilación. Y en mi trabajo del Estado, el propio Estado me quita. Se queda como agente de retención del 11%. Y está bien que se sea, a todos nos pasa. Eso va a un fondo común. Ese fondo común sirve ¿para qué después? Para pagar la jubilación de Marcelo, de Ludmila, de Candela, de Melina, de Melisa, de Malena, la mía. ¿Se entiende? Se llama un régimen de reparto. Así funciona más o menos en el mundo entero. Esto tiene que ver con los cambios keynesianos, con las luchas sociales, ¿se entiende? Se extendió las jubilaciones. Piensen ustedes, sus padres, sus abuelos, si no tuviesen jubilaciones, ¿qué hacen? ¿Cómo viven? Tienen que matarnos ustedes. ¿Qué hacen cuando ya no pueden trabajar más? Tienen 70 y pico de años, 80 años. ¿Cómo hacen? ¿Se dan cuenta? Las crisis sociales eran tremendas, por eso nadie llegaba viejo. Moría antes, porque morían trabajando. Claro. Lógico. No existía como derecho. Más allá que hoy la jubilación sea misérrima, que no te alcance para nada, esa es otra discusión, que hay que darla, por supuesto. Que parezca una burla, que cobren 80.000 pesos o 90.000 pesos, bien. Pero antes no existía ni siquiera de derecho, eso es lo que quiero señalar. No existía. Punto. Melina, trabajabas hasta que te morías, se acabó. Por eso no llegabas ni a los 70 años. A los 40 ya parecías de hoy de 65. ¿Por qué? Por la carga de trabajo, ni más ni menos que por eso. Derecho al descanso, el sábado inglés, que se respete el sábado inglés. ¿Qué quiere decir ese sábado inglés? Trabajo mediodía, no todo el día. Hipólito Yrigoyen, habíamos señalado la clase pasada, sacó la ley de la silla. El gobierno de Perón la pudo aplicar. ¿Se acuerdan que señalamos, uno va a un shopping, a cualquier negocio? Yo me miro eso, siempre si hay sillas. ¿Cómo pueden estar 10 horas paradas o parados? Es tremendo para la salud humana. Uno no se da cuenta porque cree que a los 20, 25 años va a estar siempre así. No, es tremendo. Va a haber mala circulación, artrosis, enfermedades profesionales. Enfermedades que surgen como consecuencia de las condiciones de trabajo. Bueno, la ley de la silla. Si Melina trabaja en un local y no hay nadie, se puede sentar para descansar. Si viene alguien a comprar, se pone de pie y lo atiende. Pero no tiene por qué estar parada 8 horas o 9 horas o 10 horas. Porque al cabo de 10 años, 6 días a la semana, va a tener todo tipo de problemas de salud. Esto está probado, comprobado, es un humano. ¿Se entiende? Bueno, recién Perón pudo hacer respetar eso. Luego, introdujo la indemnización. ¿Saben lo que es la indemnización? Si yo lo despido a Marcelo, le tengo que pagar una indemnización. ¿Qué significa esto? Que si trabajó 5 años, le tengo que pagar un salario bruto por cada año trabajado o fracción mayor de 3 meses. Por ley, sacó una ley. Yo no puedo echar a Marcelo y decirle, bueno, trabajaste 10 años conmigo, chao, ándate Marcelo, no te quiero más. Y ya está. ¿Cómo? ¿Y no le asiste ningún derecho? No, me va a hacer un juicio, y lo puede ganar. Y va a cobrar su indemnización. Y yo le voy a tener que pagar su indemnización. Indemnizarlo por el tiempo que trabajó conmigo. ¿Se entiende? Se extendió la indemnización. Luego, las vacaciones pagas. No existían vacaciones pagas para todos los gremios. Si Melisa toma vacaciones, 15 días de vacaciones, 20 días de vacaciones, bueno, listo, andate, pero yo no te las pago. ¿Cómo? No, sí. Estás obligado a pagarme las vacaciones. Claro. Yo tengo derecho al descanso también. Al descanso vacacional. Se extendieron las vacaciones a muchísimos gremios. Entonces vayan sumando jubilaciones, vacaciones pagas,
indemnizaciones, sindicalizaciones, pasan a ser conquistas extraordinarias. Estatuto del peón de campo surge en ese periodo de la historia, entre los años 44 y 45. ¿Saben lo que es el Estatuto del peón de campo? Es el convenio colectivo que tienen los trabajadores del campo. Actualmente habrá 1.300.000 en Argentina, que por entonces no tenían ninguna regulación. Trabajaban como perro de que salía el sol hasta que se ponía el sol. Ninguno podía decirle al patrón, mire, acá hay una norma que dice que yo tengo que descansar entre las 1 de la tarde y las 5 de la tarde. Y después vuelvo a trabajar. No, laburabas todo el día. Sí, Todo eso lo que me tenían contaba el abuelo de una amiga que trabajaba ahí, que se decía que se hizo peronista porque le dieron un catre para dormir y no tenía que dormir en el piso, que tenía ese derecho. O sea, con una cosa tan básica Bueno, como es que es muy que, difícil pensarlo en nuestros términos, como dice claro, Nota, con claro, la casa calentita, con el sí. termo y el mate, con el aire acondicionado. Es decir, uno cree que eso, no sé, apareció como los hongos después de la lluvia. No, Ajá. no, 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 no. Eso me mató, diciéndome, tenía un catre, antes Claro. dormía en el piso. Pero chicos, vayan a ver El Organito, lean Estéfano, lean Florencio Sánchez, lean teatro que marca las condiciones de vida y de trabajo de las clases populares a principios del siglo XX. El teatro y la literatura lo refleja muy bien. Profe, Los una obreros consulta. patagónicos que fueron fusilados pedían eso, pedían una cama, pedían velas, pedían descanso de 3 horas en la jornada laboral, de 2 horas en la jornada laboral, no trabajar 12 horas de corrido, 12 horas de corrido, todos los días. Pedían eso, no estaban pidiendo, a ver, compren una casa, un auto y un mes en Europa. No, cosas muy básicas. Tampoco eso les querían dar, ¿no? Sí, decía Francis, perdón. Ah, no te escucho, estás muteado. Perdón. Esto era para aclarar una duda, porque yo pensé que todos estos derechos habían sucedido en el mandato de Perón. Todo esto fue antes o sea, durante el golpe de facto. Sí, entre los años Mira, 44 y 45, ¿sí? perfecto, gracias. Por eso ya empezó a haber mucho conflicto en ese gobierno, porque se daban cuenta de lo que estaba pasando. Es decir, no todos pensaban igual. De hecho, a Perón lo apresan, lo meten en cana, lo mandan a la isla Martín García, y después al hospital militar, los días previos al 17 de octubre de 1945. Porque ya toda esta movida se había dado cuando él era secretario de Trabajo y Previsión. ¿Y qué pasa el 17 de octubre de 1945? ¿Qué fenómeno acontece? Van a Perón pedir la preso, vuelta. ¿Pero por qué lo meten preso? ¿Cuál es el exactamente. argumento? ¿Cuál es el argumento de meterlo preso? Bueno, lo metieron preso por todas estas políticas, porque Ajá, estaban cosa. en contra de estas políticas, claro, totalmente en contra de estas políticas. Él hace un discurso en 1944, en un congreso de filosofía en La Plata, que es histórico, en donde pretende hacer lo mismo que hizo Benito Mussolini, es decir, asustar a los burgueses. Decirle, miren, si ustedes no dan algo, no conceden algo, les van a sacar hasta las orejas. Así nomás lo dice. Los obreros les van a sacar hasta las orejas. Claro. Es decir, tienen que ceder, tienen que decir lo que después teóricamente se denominó la comunidad organizada. Si el Estado tiene que garantizar derechos a todos los ciudadanos de la República y hacerlos efectivos esos derechos, porque así y solo así puede haber paz social, puede haber un equilibrio de clases. Es decir, entendía que la resolución del conflicto de clases podía darse solamente a través de una entente, es decir, de una colaboración de clases, donde las clases dominantes no se limitasen solamente a apropiarse del beneficio de todo el producto social, sino que una parte prestaran conformidad para que se distribuya. ¿Se entiende? Para que se distribuya. Para que Emiliana no gane 80.000 pesos, para que gane 200.000 pesos, qué sé yo. Y no trabaje 12 horas por día, no, que trabaje 8 horas por día, y que sábado y domingo descanse, y que tenga días por estudio, y que pueda irse de vacaciones, ¿se entiende? Derechos adquiridos, claro. Derechos políticos y derechos sociales. Entonces, se produjo una pueblada cuando se enteraron que estaba preso en la isla Martín García, y lo llevan ahí al Hospital Militar Central. La impulsa el Partido Laborista de Cipriano Reyes, no cumplió un rol muy destacado Eva Perón, la historiografía dice que sí, pero no tanto, y se produce el 17 de octubre, es decir, los obreros
de las fábricas, del conurbano, de todo este proceso que hemos descrito, marchan sobre la Plaza de Mayo. Cruzan los puentes Avellaneda, Puente Pueyrredón, avanzan sobre la capital federal. Si uno entra, vamos a poner filmaciones, en YouTube están. Ya estamos en la Argentina moderna, donde tenemos registros fílmicos de ciertos acontecimientos. Y llegan a la Plaza de Mayo, y meten las patas en la fuente de la Plaza de Mayo. Hacía calor, se refrescaron. Eso fue un hecho cultural muy profundo, sí, muy profundo, porque recuerden que la ciudad de Buenos Aires era una ciudad de clase media, blanca, europea. No quería negros acá en la ciudad. De hecho, es el diputado radical Santa Marina que lanza esa feroz frase, el aluvión zoológico. ¿Ustedes imaginan semejante brutalidad? Aluvión zoológico, es decir, no son seres humanos, son monos los que vienen a la ciudad de Buenos Aires. Los famosos cabecitas negras. Y no por casualidad Perón después lo llamaban mis descamisados, porque no usaban camisa. La camisa la usaban, ¿quiénes? Los empleados de cuello blanco, bancarios, empleados de seguro, de tienda, estos son obreros de fábrica. Por eso lo llamaban mis descamisados. Tenían una procedencia social distinta, completamente diferente. Marchan sobre la Plaza de Mayo, es una multitud que revienta la plaza y obliga al gobierno de Farrell a liberar a Juan Domingo Perón y a llamar a elecciones. Es decir, se produce una institucionalización del país. No se olviden que estábamos con gobiernos de facto desde el año 43 y que ya veníamos con una crisis porque el gobierno de Uriburu no regularizó institucionalmente al país. Las elecciones del 32 fueron amañadas, con fraude, no había ni elecciones libres, no se cumplía la ley Sáenz Peña, el ejército intervenía en la política permanentemente. Entonces, bueno, Perón se presenta a elecciones y gana en febrero de 1946. Y ahí comienzan los dos primeros gobiernos peronistas, que ya hemos descrito algunas de sus características fundamentales. Ahora bien, más allá de cómo lo vea cada uno de ustedes, este proceso se dio en los términos de la democracia liberal, donde cada uno puede expresar libremente sus ideas, puede asociarse libremente. No, no fue así. Si bien los gobiernos peronistas fueron gobiernos elegidos por el pueblo, mayoritariamente, por lo tanto investidos de una legitimidad de origen incuestionable, el ejercicio del poder del peronismo fue bastante policíaco. No había posibilidad de ejercer el libre albedrío en los sectores políticos opositores, y había un férreo control del Estado. De hecho, y de la ciudadanía, para ingresar al Estado como trabajador tenías que sacar certificado de buena conducta, que te lo entregaba la Policía Federal. Es decir, tenías que ir a la comisaría, te entregaban un certificado de buena conducta, eso implicaba varias cosas. Recién entonces podías entrar a trabajar al Estado. Lo cual generaba en algunos sectores una resistencia muy fuerte, muy fuerte. Por otra parte, el peronismo, si bien concedió muchos derechos, que ya hemos descrito algunos, ahora vamos a explayarnos un poco más sobre el tema, era un gobierno de una ideología que también estaba a tono con lo que estaba sucediendo en el mundo. Acuérdense lo que dijimos, ¿cómo emerge el mundo después de la Segunda Guerra Mundial? Con un carácter bipolar. ¿Qué quiere decir esto? El capitalismo por un lado, el comunismo por el otro. Y el peronismo se presenta como una tercera posición. Tercera posición. Ni marxistas, ni yanquis, ni marxistas, decía el peronismo ortodoxo. Ni con los norteamericanos, ni con los soviéticos. Es decir, tenía una fuerte impronta anticomunista el peronismo, pero también una fuerte impronta antiimperialista. Las dos cosas. De hecho, Perón no quería aceptar ningún crédito norteamericano. Y no le daba espacio a ningún comunista, los reprimía ferozmente. Era muy represor de las ideas de izquierda, el peronismo. Es decir, se da una cosa extraña, no sé si extraña, pero digamos, muy particular, que un país del tercer mundo, como era la Argentina, tuviese la posibilidad, mediante esta organización política, de mantener a las clases subalternas en condiciones de vida que eran imposibles en muchos países, incluso del primer mundo. ¿Se entiende la lógica?
un obrero argentino ganaba mejor incluso que un obrero francés, que un obrero francés, o que un Profe, obrero italiano. Y tenía pregunta. mejores condiciones de vida. Y a lo Perdón. largo de 10 años, disculpa, No, aumentó perdón. su poder adquisitivo 5 veces. 5 veces. Es decir, el obrero industrial vivió mejor que nunca en la Argentina. Mejor que nunca. Pero esto no es magia, porque la política que se dio el peronismo, acuérdense, era keynesiana, intervención del Estado en la economía. Y fundamentalmente el acento estaba puesto ¿dónde? En la protección del mercado interno. Había un proceso de sustitución de importaciones, altos salarios, por lo tanto alto consumo, se dinamizaba el mercado interno. ¿Qué quiere decir el mercado interno? Que la gente podía comprar heladeras, cocinas, ir a comer afuera, ir al cine, comprar vestimenta. Es decir, que lo que se producía en las fábricas argentinas la compraban argentinos. Eso es el mercado interno. ¿El mercado interno más poderoso del mundo cuál es? El norteamericano. Claro. Pero básicamente lo que produce un productor norteamericano lo consumen quienes, los norteamericanos, que tienen altos salarios o tienen salarios buenos, lo pueden consumir. ¿Se entiende? Todo aquel que produce algo necesita un mercado. ¿Para qué? Para que compre y consuma aquello que uno produce. Bien, ¿dónde va a estar esa demanda agregada? ¿Fuera del país o dentro del país? Para el peronismo básicamente tenía que estar dentro del país. Y si está dentro del país, Melina va a consumir más si gana 80.000 pesos o 200.000 pesos. ¿Ustedes qué creen? 200.000 pesos, ¿verdad? Claro, lógico. Se va a poder comprar más zapatillas, libros, irse de viaje, ir al teatro, comprarse ropa. Exactamente, claro. Dinamizar el consumo. Claro, mediante la protección del mercado interno, que hay 1000 formas de protegerla. Salario directo y salario indirecto. Eso me contaba mi vieja. Laura dice, cobrábamos, por ejemplo, en octubre, aumento retroactivo a marzo. Es decir, en octubre cobraban 30% de aumento, retroactivo a marzo, cobraban 30% todos los 6 meses precedentes. Entonces el nivel de consumo se podía ir de vacaciones. Bien. A su vez, las vacaciones estaban estimuladas por el Estado. ¿Qué quiere decir estimuladas? Se creaban centros de recreación. Chapalmalal, no sé si lo conocen, los hoteles de Río Tercero los hizo el peronismo. Yo de chico íbamos ahí con mis viejos por el gremio de prensa, y eran hermosos, de primer nivel, se lo pasaba bárbaro. Entonces, con muy poco dinero, qué sé yo, la familia de Ludmila se pasaba 15 días de vacaciones, y tenía todo pago. El desayuno, el almuerzo, la cena, el alojamiento y el viaje, todo, para toda la familia. Entonces existía el consumo popular también del disfrute. Mar del Plata, que era la ciudad de los ricos hasta el advenimiento del peronismo, dejó de ser tal porque los obreros peronistas empezaron a irse de vacaciones a Mar del Plata. Entonces, la oligarquía o los ricos nunca quieren estar donde viven los pobres. Donde van los pobres ellos se van para otro lado. Se empezaron a ir a Punta del Este o a otros lugares. Si uno ve las grandes mansiones de los Peralta Ramos que hay en Mar del Plata, son todas previas al peronismo. La oligarquía iba, en la década del 10, del 20, del 30 iba a Mar del Plata. Hasta que empezaron a ir los contingentes de obreros a Mar del Plata, en la década del 40, a finales de los 40, principios de los 50. No, nunca más fueron, se acabó. Se convirtió en una ciudad de clase media y clase baja para ir de vacaciones. ¿Quién va hoy en día a Mar del Plata, que tiene mucha plata? Fuera de temporada, si no, no. ¿No es así? Bueno, era el centro turístico por excelencia de la gente de dinero, de mucho dinero. Entonces empieza a cambiar la fisonomía de la sociedad argentina, porque sectores que no tenían acceso ni al disfrute, ni a los derechos sociales, ni políticos, en el término de muy poco tiempo, empiezan a tener todo eso. Lo tienen efectivamente. Lo tienen. Entonces, y lo tienen de una forma política no del todo democrática. Esto también hay que decirlo, no del todo democrática. Perón metió preso a Ricardo Balbín, preso, lo desaforó y lo metió en cana. Es como si le sacan los fueros a un diputado y lo meten en cana. Preso, por opositor, y a más de uno. Bueno, de movida tuvo grandes apoyos, que los fue perdiendo lentamente y terminaron en franca oposición. Pero por varios motivos. Pero vamos a ir señalando todo esto que se consideran, no sé, logros, conquistas, transformaciones profundas del peronismo. Por eso tiene tanta vigencia, porque queda cuanto menos queda el recuerdo de todo eso. ¿Se entiende? Cuanto menos queda el recuerdo. Otra reivindicación
que saca el peronismo en 1951, ¿cuál es? Le pregunto a las chicas, que antes no existía. El voto femenino. Exactamente, el voto femenino. Las mujeres no votaban. Las mujeres no votaban en Argentina. Estamos hablando del mediados del siglo XX, no del siglo XI de la era cristiana. No votaban. Bueno, en 1952 Perón gana las elecciones básicamente con el voto femenino. Las mujeres por primera vez van a votar, es decir, se amplía un derecho más. Otro sector social pasa a tener un derecho político, que no tenía, el derecho al voto, que son las mujeres. Derecho a la ancianidad, derecho al voto femenino, derecho a la jubilación, derecho a la sindicalización, derecho a las vacaciones pagas, derecho a la indemnización, es decir, toda una serie de derechos que el Estado tutelaba. ¿Qué quiere decir que el Estado tutela? ¿Qué significa esto? Que el Estado obliga a su cumplimiento. Cuando sacó la indemnización a las vacaciones, los empleadores decían, anda que te lo pague Perón. Así nomás. Y como yo le digo a Marcelo, que te lo pague Perón, Marcelo, anda, yo te voy a pagar ninguna indemnización. Entonces vos venís con el sindicato, o me haces una denuncia en la justicia, y yo no tengo más remedio que hacerlo porque me apretan a mí como una morsa. Los seres humanos cumplimos porque nos vemos obligados a hacerlo determinadas cuestiones, si no, no se harían. Las luchas sociales nos indican eso. Las conquistas no se conceden graciosamente, sino mediante peticiones o lucha. Y sí, no es que yo quiera que sea así, es así. Entonces, esto reconfigura por completo el mapa social y político de la República Argentina. Por completo. Nace una Argentina nueva. Y a su vez, esto permite toda una mística, porque Perón gana las elecciones de 1946 enfrentándose al embajador de los Estados Unidos, Spruill Braden. Recién el embajador que está ahora se metió en la política interna argentina, cosa que nunca lo había visto. Bueno, lo leí por la historia, ¿no? Yo no había nacido. Del año 45, cuando Spruill Braden llamaba a terminar con el eje nazifascista del peronismo. Cuando este embajador llamó a que se una Juntos por el Cambio, bueno, se metió en la política argentina. Eso no puede suceder. No debe suceder. Eso es cuando sos una colonia, que viene un virrey y te dice, hagan esto, hagan aquello, hagan lo otro. ¿No? Suena espantoso. Uno dice, se levanta y dice, pero ¿quiénes son estos tipos para venir a decirnos a nosotros? Y bueno, son los voceros del imperio. Son ni más ni menos que los voceros del imperio. No lo está diciendo el embajador uruguayo, lo está diciendo el embajador norteamericano. Claro. No lo está diciendo el embajador de Vietnam, no, lo dice el embajador norteamericano. Bueno, Braden acaudilló a la Unión Democrática, es decir, a una asociación de partidos políticos en donde estaba el socialismo, el comunismo, el radicalismo, que se oponían ¿a quién? Al peronismo. La Unión Democrática unió a las fuerzas conservadoras, comunistas, radicales, socialistas, en contra del peronismo, y perdieron las elecciones. Y los impulsó el embajador de los Estados Unidos, Spruill Braden. Por eso las pegatinas en las calles eran Braden o Perón. Braden o Perón. Y triunfó Perón. De ahí que la mística del peronismo y la ideología del peronismo y las 20 verdades del peronismo sostienen la tercera posición, ni yanquis ni marxistas, peronistas. ¿Y cuál es, dentro de todo este marco que estamos describiendo, cuáles son los tres principios fundamentales del peronismo, que lo instituye como doctrina política? Primero... El derecho al trabajo, ¿no? Sí, pero lo sintetiza así. Primero, la justicia social. Todo esto que estamos describiendo está dentro de una de las tres banderas del peronismo, justicia social. Por eso se llama justicialismo, justicia social. Segundo, soberanía política. Y tercero, independencia económica. Sobre estos tres pilares se basa el proyecto de los dos gobiernos peronistas. ¿Qué significa soberanía política? Justamente la tercera posición. No estar ni bajo la tutela norteamericana ni bajo la tutela soviética. No. De hecho, Perón reconoció a la Unión Soviética. La reconoció. Y se opuso a entrar a los tratados militares continentales en contra de la Unión Soviética. Se opuso todo lo que pudo. No quería formar parte de un bloque o antisoviético, o anticomunista, o antinorteamericano. No. Tercera posición. Argentina se maneja con criterio propio. No se alinea ni con uno ni con otro. Y la independencia económica, la tercera bandera del peronismo. ¿Qué significa independencia económica?
depender lo menos posible ¿de qué cosa? De la inversión extranjera, de las potencias extranjeras, depender lo menos posible. Vivir con lo nuestro, con el ahorro interno, tener capacidad de ahorro interno para de ese modo poder dirigir el crédito, dirigir las inversiones. ¿Se entiende? Cuando hablo de justicia social hemos descrito muchas de las conquistas del primer peronismo. Pero es importante señalar una que también es fundamental, que está en crisis desde entonces. No sé si saben, solamente en la ciudad de Buenos Aires hay 38.000 viviendas deshabitadas. ¿Escucharon? 38.000 viviendas deshabitadas. Es impresionante, ¿verdad? En Alemania, el año pasado salió una ley que vos no podés tener una vivienda deshabitada. El Estado interviene y estás obligado a alquilarla. Alemania, 2022. En Holanda pasa igual. En Ámsterdam, en Rotterdam pasa exactamente lo mismo. Bueno, acá hay 38.000 y la gente que no puede. Bueno, el peronismo permitió el acceso a la vivienda, no solamente construyó barrios, cantidad de... Ezeiza lo construyó el peronismo. Todo lo que hoy tenemos ahí en la calle Constituyentes y Alvarelos, todo ese barrio, el barrio Saavedra, todo se construyó en esa época. Todo eso se construyó en esa época. Es decir, alrededor de las fábricas se construían barrios para que viviesen los obreros. Barrios obreros, dignos, muy bien hechos, con materiales de buena construcción, no con basura. Y aquel que tenía que alquilar, los alquileres quedaron congelados durante prácticamente los 10 años del peronismo. Y era casi imposible que el propietario te echase. Y si el propietario quería vender la casa, el inquilino tenía prioridad para comprarla. Y el banco te daba crédito para comprarla. Sí, te daba crédito. Vos tenías un salario, ibas vos, Joaco, con el salario. ¿Cuánto ganas? 300.000 pesos por mes. El banco te daba un crédito y vos podías comprarte un departamento. O comprarte un lote y empezar a construir una casa. Nos reímos porque parece fantasía, pero era así. Fue así. En muy buena medida fue así. Se tuvo un acceso a la vivienda que ahora es casi imposible. Si no heredás, ¿cómo haces para comprarte una casa? Es muy difícil. Y sí, es muy difícil. La casa en la que yo vivo fue construida por ese plan. Bueno, mira Darío, claro, Sí, lógico. sí. Sí, Hace 70 años. 70 años, pero está lleno de barrios que fueron construidos para, claro, lógico. Y bueno, quedan, digamos, como íconos de una era, de una época, que de allí las tres banderas, la justicia social. Bueno, ese es el fundamento. Ese es el fundamento. Tener acceso a la vivienda, tener acceso a la educación. El gobierno de Perón fundó más escuelas que el gobierno de Sarmiento. Por supuesto, en términos absolutos. Había mucha más población durante el gobierno de Perón. Terminó con el analfabetismo. Definitivamente terminó con el analfabetismo. Hay una frase icónica del peronismo que dice así: en este país los únicos privilegiados son los niños. Un estímulo al deporte, a la protección a la niñez, a la maternidad, bueno, que está enmarcado dentro de esta gran política de justicia social, que es una de las tres banderas del peronismo. Y decíamos, la independencia económica. ¿Qué implica la independencia económica? Porque decirlo suena lindo, pero aplicarlo no es tan sencillo. En un país, en un mundo, donde los países de la periferia capitalista siempre dependen de la metrópoli, siempre han dependido de las inversiones extranjeras para poder desarrollarse, se da en Argentina un fenómeno que hasta el día de hoy tiene un peso decisivo. Voy a tratar de explicarlo lo más sintético posible. Es un poco complejo, pero es importante que lo sepamos. No sé si ustedes escuchan la radio, leen los diarios, ven la tele. Permanentemente se dice, el Banco Central no tiene dólares, no hay reservas, falta de dólares. ¿Cuánto vale el dólar? Y dale el dólar acá, el dólar allá y el dólar de más allá. Bien, el tema era el siguiente. Argentina estaba saliendo de la libra y entraba en la era en la fase del dólar. ¿Por qué? Ya no comerciaba con libras esterlinas, como hacía con Inglaterra. Empieza a comerciar en dólares después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, si Argentina, o cualquier país de la periferia, quiere desarrollarse, ¿cómo hace para desarrollarse? Es decir, Joaco tiene que importar una máquina de Alemania, otra de Japón y otra de Canadá. Bien, ¿con qué trae esas máquinas? ¿Con qué las va a pagar? ¿En pesos? No las puede pagar en pesos, porque el vendedor no le va a aceptar los pesos. Va a querer
los dólares, es decir, va a querer la moneda dura, la moneda que tenga mayor respaldo. ¿Se entiende? Si hubiese sido en 1920 la libra esterlina, en 1952 el dólar. ¿Por qué? Y porque en el 20 Inglaterra era el primer país capitalista del mundo, y en el 52 lo era Estados Unidos. Entonces vas a tener que pagarla en dólares, Joaco. Bien. ¿Quién te da esos dólares? ¿Dónde sacas los dólares? Si vos vendés en pesos, tenés que pedírselo al Banco Central. ¿Se entiende? Si el Estado te tiene que proveer los dólares, vos le das pesos, te da dólares para poder pagar esto que vos estás haciendo, que vos necesitas importar. ¿Se entiende? ¿Para qué? Para desarrollar, no sé, Joaco tiene una fábrica de heladeras, o tiene una fábrica de, qué sé yo, electrodomésticos, de aire acondicionados, o de autoparte, lo que fuera. Bien, en algún punto del crecimiento del aparato productivo, se va a producir lo que se denomina el estrangulamiento externo. ¿Qué quiere decir? Que no hay dólares para todos para satisfacer la necesidad de crecimiento que tiene el aparato productivo. Repito, si Marcelo fabrica autoparte, Melina fabrica heladera, Di Joaco fabrica zapatillas, yo voy a tener que decidir en algún punto a quién le voy a dar dólares para poder importar, porque él necesita ¿qué cosa? Y traer una máquina nueva para vender más zapatillas, producir más y mejores zapatillas. Bueno, ¿y qué pagan Perdón, dólares? profesor. Sí. Por ahí Decímelo, pregunto una estupidez, ¿de dónde saca los dólares el Banco Central? Bueno, ahora vamos a ese tema. Ahora vamos a ese tema. ¿De dónde saca los dólares el Banco Central? ¿De dónde lo saca? ¿Cuál fue el tema que venimos trabajando en las últimas clases? Argentina, modelo agroexportador. ¿De dónde viene la moneda dura en la Argentina? De la agroexportación, de la matriz agropecuaria, de la matriz agrícola. Claro, quienes pueden generar la moneda dura en el país, antes libras esterlinas, ahora dólares, ¿quiénes son? Los dueños de la tierra, la oligarquía, aquellos que exportan. También, hoy lo pueden ver en la tele, en la radio, en los portales, ¿qué cosa? No liquidan los dólares. ¿Qué quiere decir liquidar los dólares? ¿Qué significa? Que Clara exportó, qué sé yo, 20.000 toneladas de soja, recibió dólares y tiene que cambiarlos en pesos en el mercado central, para que el mercado central, el Banco Central tenga dólares. No los liquida. ¿Se entiende lo que quiere decir liquidación? Quiere decir que Joaco tiene 10 millones de dólares y el Estado argentino dice, Joaco, esos 10 millones, tomá los pesos, dame los dólares. Porque vos vivís en Argentina, dame los dólares y tomá los pesos. No, me quedo con los dólares. Pero Joaco, dame los dólares, necesitamos los dólares. Tomá los pesos. No, me quedo. Joaco, te dije que me dé los dólares. No, bueno, hay un problema ahí, ¿verdad? Lo vemos todos los días. Y eso impacta en el precio de los alimentos, en el precio de todo, todos los días. Es decir, el sector agropecuario es el que genera el recurso financiero que después va a permitir precisamente financiar otros sectores de la economía. ¿Se entiende el razonamiento? Sí, no. De ahí la lucha contra el peronismo y el odio hacia el peronismo, porque el peronismo, suena lindo, interviene en la economía. Intervenir en la economía quiere decir que si Marcelo, Melina y Clara son industriales y producen para el mercado interno, Joaco exporta ganado. Bien, yo Estado necesito que Joaco liquide las divisas, yo obtenga los dólares, le doy los pesos y con esos dólares le doy una parte a Marcelo, otra a Melina, otra a Clara para que ellos puedan importar las máquinas que necesitan, ¿se entiende? Con créditos baratos para producir y vender en el mercado interno. ¿Se entiende el razonamiento? Es decir, un sector que genera dólares necesita una transferencia de recursos a otro sector para subvencionarlo. ¿Por qué para subvencionarlo? Porque Argentina, para producir industrialmente, necesita proteger la industria, porque no puede competir con otras industrias más poderosas, si no, no habría industria. ¿Se entiende esto? Si Argentina abre la importación de todo, desaparece, no tenemos laburo más nadie, se acabó. Porque todo va a venir de China, de Taiwán, de Singapur, todo es todo. Los auriculares que tiene Marcelo, el termo que tiene Nora, los anteojos que tengo yo, todo. ¿Y de qué laburamos los argentinos? ¿Qué hacemos? ¿De qué nos disfrazamos? ¿Se entiende? Es un problema gravísimo a escala global. Por eso ganó Trump en Estados Unidos. Por eso Biden se hizo peronista el mes pasado. Dijo, tenemos que darle trabajo a los norteamericanos, dice el tipo. Claro, es decir, ¿qué van a hacer? Políticas proteccionistas. Elevan los aranceles. ¿Vos querés vender un coche japonés en Estados Unidos? Bueno, pagá más arancel. ¿Por qué? Y porque yo quiero que los coches norteamericanos los puedan comprar los norteamericanos y no los japoneses que vienen más baratos. ¿Se entiende? Hay un problema de asimetría de peso específico. En la Argentina, los dólares, ¿quién los genera? El precio del dólar, ¿quién lo genera? Los exportadores. ¿De qué?
de agroindustrias, porque son los que los reciben permanentemente, porque el 70% de la producción argentina es agropecuaria. ¿Se entiende? Sale de Rosario, la bolsa de Rosario, se reúnen 10 tipos y dicen cuánto va a valer el dólar. Es así, tienen tal poder, y eso impacta en la vida de todos nosotros. Esto es historia argentina. Y si uno tiene una fábrica de lo que fuera, necesita ¿qué cosa? Que el Estado lo subvencione. ¿Qué quiere decir subvencionar? ¿De dónde viene la palabra subvencionar? Proteger, subvencionar, ¿de dónde viene? Bueno, Marcelo, no vas a pagar tantos impuestos, vas a pagar menos impuestos, por ejemplo. Bueno, voy a hacer posible que si vos producís auriculares, los auriculares que vengan de China tengan un arancel de importación altísimo. ¿Qué quiere decir arancel de importación? Que yo le cobro un impuesto para poder venderlo acá. De manera tal que si yo voy a un negocio y veo los que produce Marcelo, los que vienen de China, le voy a comprar a Marcelo. Si yo bajo el arancel, voy a comprar el chino, no le voy a comprar a Marcelo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la empresa de Marcelo? Va a quebrar. Va a quebrar. Esto le pasó a Ricardo Sassone, profesor de ustedes, me contaba la vez pasada. Él fue inventor, ¿vieron ay, ¿cómo se llama? Esa cremallera, ¿cómo se llama? Pero la puta. Ese plástico a cremallera que, ay, me sale faja, que se pone, se ensarta así. ¿Eh? ¿Ziploc? ¿Cómo no? No. Las bolsas Es un trocito de plástico que se engarza, así como si fuera una aguja de hilo, y lo ajustás. Cinta, pero... El precinto. Precinto, no me salía la palabra, pero sí, Alejandro, el precinto. Él tenía una fábrica de precintos, Ricardo. Me contaba la historia, lo fabricaba él acá. Menem lo hizo mierda, quiero decir. Abrió la importación, ya está, empezaron a venir de China, se acabó, se fundió, se terminó la fábrica de Ricardo Sassone. Dice, lo inventamos nosotros el precinto, lo desarrollamos. Es decir, de haber estado protegido, de haber estado subvencionado, hubiese sido un productor, un fabricante de precintos, docente de andamio 90, bla, 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 hubiese tenido, y sí, claro, pero así funciona el mundo, no Argentina. Es decir, lo que pasa es que, vuelvo al punto, Argentina tuvo y tiene la tierra más fértil del mundo. Por eso ese sector no necesita ser subvencionado. Por eso ese sector desarrolla ideologías tales como destruir el Estado, que el Estado no se meta. Solo quieren que intervenga el Estado cuando tienen pérdida. Ahí sí quieren que el Estado intervenga. Pero si no, no quieren que el Estado les cobre un centavo de impuesto de nada. Ustedes habrán escuchado hablar de las retenciones. Retención aquí, retención allá, retenciones más allá. Mal llamadas retenciones. Se llaman derechos de exportación. Derechos de exportación. Lo tienen todos los países del mundo. Derechos de exportación. Profe, El derecho de exportación hace posible, disculpa Marina, hace posible que se descalce el precio internacional del precio local. Repito, el derecho de exportación hace posible que se separe el precio internacional del precio local. Si vos no cobrás derecho de exportación, cada vez más el precio local se va a parecer al precio internacional. Por lo tanto, nosotros vamos a pagar una botella de aceite argentina en Holanda, lo mismo que la pagamos en Coto o en Chino acá a la vuelta. Decís, no, no puede ser. Es una locura. ¿Pero cómo? ¿Estamos pagando en dólares un kilo de carne en Carrefour? Lo mismo que si la estoy comprando en París. Sí, exactamente. ¿Quién se lleva esa ganancia extraordinaria? Los sectores agroexportadores. ¿Se entiende? Entonces, preguntó Nora, disculpa Malena, ¿de dónde salen los dólares? De la liquidación de la exportación agropecuaria. De toda la exportación, pero básicamente de la exportación agropecuaria. Que cuando ingresan los dólares, el Banco Central le da pesos y esos dólares ingresan en las reservas. ¿Se entiende? Y a su vez esas reservas sirven ¿para qué? Para muchas cosas. Entre otras, para resguardar el precio de la moneda local. ¿Se entiende? El precio de la moneda local. Entonces, decide el peso. Esos dólares permanentemente se usan discrecionalmente para distintos fines. Por ejemplo, el gobierno de Néstor Kirchner lo usó 10.000 millones de dólares para pagar al Fondo Monetario Internacional y se sacó de encima la tutela del Fondo Monetario Internacional. Se lo sacó de encima. ¿Saben qué es el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? Malena, ¿qué es? Es un fondo a donde los países pueden recurrir cuando necesitan préstamos y
Y les prestan plata. Claro, es decir, parecen, ¿no?, un grupo de gente buena y macanuda, que vos vas y les decís, muchachos, me dan 10.000 millones de dólares, son tan macanudos que te los dan. No, el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, son organismos que surgieron en Bretton Woods, Estados Unidos, después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Se sentaron y pensaron cómo va a ser el mundo del futuro. Y son organizaciones, organismos, multilaterales de muchos países, pero que fundamentalmente es una herramienta de la política exterior norteamericana. El Fondo Monetario, Estados Unidos tiene derecho de veto. ¿Qué quiere decir derecho de veto? Europa decía, no, estamos en contra del crédito que tomó Macri de 44.000 millones de dólares. ¿Por qué? Está en contra de los estatutos. Argentina no lo puede pagar. No lo va a poder pagar. Y como si Melina gana 100.000 pesos y yo le presto 3 millones de pesos, ¿cómo me lo va a pagar? No me lo puede pagar. Yo ya sé que no me lo puede pagar. Lo que yo quiero es tener sometido a Melina. ¿Se entiende? A partir de ahí, Melina va a hacer todo lo que yo quiera. Me va a tener que entregar muchas otras cosas. El litio, el agua, el petróleo. Es una herramienta. Al Fondo Monetario no le interesa que le pagues. No le interesa tanto que le pagues. Le interesa que vos te sometas a las condiciones geopolíticas que Estados Unidos está imponiendo en el mundo. Eso le interesa. No otra cosa. ¿Se entiende? Es decir, acceso directo al litio, ahora van a poner otra base militar en Neuquén, cerca de la base china, así cerca de Vaca Muerta, acceso al petróleo. ¿Qué tiene que ver esto con las 3 banderas del peronismo? Nada. Nada. Independencia, como era, económica, soberanía política, nada. Un país que tiene bases extranjeras en su territorio, ¿es un país soberano políticamente? ¿Vos qué crees, Malena? No. Bueno, está lleno de países que tienen bases extranjeras en su territorio, incluso los países del primer mundo, Inglaterra, España, Italia, Alemania. Es un organismo de control también, ¿no? Como absolutamente. Los nuevos imperios. De control, ¿qué quiere decir? Que monitorea y controla permanentemente las políticas económicas que toman los países. Por lo tanto, la soberanía política dejó de existir. Se dicta desde afuera. ¿Se entiende? Se dicta desde afuera. Sí, de sí. Igual el FMI y el Banco Mundial se hizo después después del peronismo, tuvo más su auge, ¿no? ¿O también estuvo presente durante la surge en 1944, Francés, en los acuerdos de Bretton Woods, antes de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. El acuerdo de tarifas y aranceles, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, son todos organismos que nacen antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, justamente para organizar el mundo de posguerra. Se sentaron los grandes países, los más poderosos de la Tierra, para establecer cómo iban a ser las reglas de juego de ahí en más. Entonces, quiero describir este fenómeno lo suficientemente claro como para que se entienda. Yo sé que tiene algún grado de complejidad, pero es muy importante que se entienda, a mi juicio. Entonces, ¿queda claro por qué el Banco Central tiene dólares? ¿De dónde salen esos dólares? Primero, ¿por qué en dólares? Porque es la moneda norteamericana, que fue el país que dominó el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Piensen ustedes que el 50% del PBI después del año 45 era norteamericano. Ahora está en el 32%. Fíjense lo que cayó. Por eso están locos con China, con Rusia y demás. Es decir, ahora es un mundo multipolar, no bipolar ni unipolar, multipolar. Es decir, hay muchos factores de poder en el mundo. Entonces, decíamos que el peronismo, ¿por qué es odiado por la oligarquía? Precisamente porque hizo posible que el Estado intervenga de modo tal que regule el aparato productivo, regule el crédito, regule las finanzas. Que lo regule. ¿Y en función de qué? De subvencionar, es decir, nacionalizó el comercio exterior. ¿Qué significa nacionalizar el comercio exterior? Nacionalizar quiere decir que el Estado tiene control sobre todo lo que se exporta e importa, y lo puede dirigir. Entonces, ese ingreso de divisas lo hizo a través del IAPI, Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio. Argentina vendía productos agropecuarios, entraban los dólares, y desde el IAPI se daban créditos baratos a la industria. Esa es una forma de subvencionar, ¿se entiende? De transferir riqueza. No de transferir riqueza, de transferir riqueza, digamos, de redireccionar el crédito. No quedaba todo en manos del sector agropecuario, sino que una parte
una parte se usaba para la empresa de Marcelo, para la empresa de Francia, para la empresa de Joaco. ¿De qué manera se usaba? Con créditos, orientando el crédito. Es una palanca formidable. Y eso a su vez generando ahorro interno. Es decir, la independencia, si vos tenés ahorro interno, la independencia económica se puede potenciar. Dependés menos del crédito externo, porque tenés capacidad de ahorro interno. ¿Se entiende? Dependés menos de quienes te vayan a dar un préstamo. De hecho, Argentina entró en el Fondo Monetario después del gobierno de Perón, con el golpe de 1955. Antes no había entrado. Durante 10 años Argentina no entró al Fondo Monetario Internacional. Porque Perón entendía perfectamente que era una herramienta de geopolítica de los Estados Unidos. Y hay una particularidad a partir de esa época de nuestra historia, porque Argentina se inserta en el mercado mundial con Inglaterra, habíamos señalado en la segunda clase, o la tercera, de una manera complementaria. ¿Qué quiere decir complementaria? Que Argentina no producía lo mismo que Inglaterra. Argentina producía A, Inglaterra B. Entonces yo te cambio A por B. Bienes agropecuarios por productos manufacturados. Pero con Estados Unidos, Argentina siempre tuvo una relación competitiva. ¿Por qué competitiva? Porque Estados Unidos también produce lo que produce Argentina. ¿Se entiende? Argentina no le va a vender trigo, vacas y maíz a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo produce Estados Unidos también. No es un mercado para Argentina, Estados Unidos. No. Para los productos agropecuarios. No. No. Para nada. Entonces, ahí hay un problema que se instala desde el vamos en la relación con la primera potencia del mundo. ¿Se entiende? Entonces, todo esto para ilustrar qué significa independencia económica, soberanía política y justicia social, que son los pilares del peronismo. Los pilares del peronismo. Sin esto no se entiende qué cosa es el peronismo y por qué surge. Y es importante destacar que el odio de clases, la inquina, la confrontación, el recelo, que termina en una cuasi guerra civil, tiene varias aristas. No se olviden que, lo vamos a ver en la próxima clase, el peronismo fue echado del gobierno mediante un bombardeo de la Plaza de Mayo. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que significa eso? ¿Alguna vez lo pensaron un instante eso? Es de un nivel de brutalidad, pero es un nivel de salvajismo, crueldad, brutalidad, traición y miseria humana, dispararle a la población inerme. No eran combatientes. Imagínense ahora que empiecen a aparecer aviones sobre la Plaza de Mayo y descarguen bombas. Es horroroso, ¿verdad? Porque no le están disparando a combatientes que están armados en otro bando. Están matando gente indefensa. Es un acto de cobardía y terrorismo tan espantoso, tan horripilante, que también sienta las bases de la tragedia argentina que se produjo 4 décadas después, en la década del 60 y el 70. Porque eso generó un odio inextinguible. Más de 300 personas murieron en ese episodio, que nunca fueron debidamente reconocidas, salvo el gobierno anterior. Una placa, un recordatorio, no sé, algo. Argentinos que asesinaron impunemente a argentinos por la espalda. Y generando un terror feroz, porque lo que no querían que sucediese era otro 17 de octubre. Introducir el terror para que la gente no se movilizase. Esa fue la lógica del bombardeo de la Plaza de Mayo. Y matar a Perón, por supuesto. Cosa que no lograron. Bombardearon la plaza de la casa de gobierno, pero no lo lograron. Pero bueno, ya vamos a ver ese hecho y cómo se llega a ese momento. Entonces, hemos definido ciertos criterios, ciertas políticas y ciertas prácticas del peronismo en lo que hace a la justicia social, que, como ustedes comprenderán, sientan las bases de un apoyo, de ese apoyo enorme que ha tenido. Les voy a poner en el Classroom, para la próxima clase, un libro de lectura de primer grado. No lo van a poder creer. Libro de lectura de primer grado. Sobre cómo se enseñaba en la escuela primaria. Sí, porque en lo que hace a la soberanía política hay que destacar que el peronismo hizo culto a la personalidad, al personalismo. ¿Qué quiere decir hacer culto al personalismo? ¿Qué imaginan ustedes? Estaba la ciudad de La Plata, era la ciudad de Eva Perón. El Chaco era la provincia Presidente Perón. Tenías la calle Perón de acá a la vuelta. Tenías la estatua de Eva Perón allá. Cuando murió Eva Perón, mis viejos me contaban, 15 días de duelo. ¿Ustedes se imaginan? 15 días, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. 15 días de duelo. Les voy a poner las filmaciones también en YouTube. Lo repito, 15 días de duelo.
Es como, no de duelo, ¿cómo se llama? Que pasa la gente, como de un velorio, digamos. Sí, el velorio duró 15 días. Es decir, mareas humanas que pasaban en el Consejo Deliberante para despedirse del cuerpo de Eva Perón. En parte porque el Estado lo alentaba, y en parte porque había una adhesión cuasi religiosa a la figura de Eva Perón. Cuasi religiosa. Sí, profe, yo me acuerdo que vi que también tipo estudié el peronismo y vi cosas y era en los libros de los niños ponían yo amo a Perón, yo amo a Evita, o sea, era un dogma. Claro, yo vi eso y dije, ¡guau! Qué feo! O sea, Bueno. turbio, porque es como que te insertan la ideología de vos tenés que amar a Perón, vos tenés que amar a Evita, si no, no sos de acá, o sea, algo así es como, sí, es raro y asusta a mi parecer. Bueno, sí, eso sucedía, sí, exactamente. Sí. Lo vamos a ver la próxima clase, pero sí, es así, es así. No, quería hacer un señalamiento menor, que no es tan menor. 15 días duró el velorio, porque por supuesto la embalsamaron, ¿no? Si no hay velorio que dure 15 días. La embalsamaron. El doctor Ara comenzó el proceso de embalsamamiento del cuerpo de Eva Perón en el mismo momento de su fallecimiento. Por eso el cuerpo pudo estar escondido, volvió, lo mandaron a Milán, estuvo durante 18 años y lo trajeron recién en el año 71. Bueno, sobre el cuerpo de Perón se puede escribir un libro, una película. Les recomiendo un cuento de Rodolfo Walsh que se llama Esa mujer. Es brillante, pero brillante. De Rodolfo, breve, con una precisión, una miscelánea. El cuerpo de Perón lo cuidaba, hasta que salió de la Argentina, un coronel del ejército que se llamaba Murkenig. Ese cuerpo estuvo escondido en una camioneta estanciera en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en un cine de la calle Córdoba y La Valleja, que hoy ya no existe más, detrás de los cortinados. Esto es histórico, no es una película de ciencia ficción. Y estuvo en la casa de este señor, de este coronel Murkenig. Estaba tan loco el tipo, tan paranoico, que una noche la mujer, esto es historia, se levantó a las 12 de la noche a hacer un té. No podía dormir. El señor coronel escuchó ruidos en el living de su casa, agarró su arma y disparó. Mató a su propia mujer. ¿Escucharon? Y la mujer estaba mató a su embarazada. propia mujer. Estaba totalmente, sí. Imagínense tener un cadáver en su casa, y no cualquier cadáver, el cadáver de Eva Perón. No, Está en la cadáver serie Eva esta Perón. Está en la serie que hizo Natalia Oreiro de Eva. Exactamente, ¿viste? Está en la serie, Nora, sí. Aparece ese hecho. Sí, es un hecho histórico, sí. Pero es una locura. Porque el peso político que tenía ese cuerpo no se sabía qué hacer con él. Porque si lo enterraban, iba a ser un lugar de procesión. Esto lo vamos a ver en la próxima clase, porque el peronismo se armó a imagen y semejanza de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y si bien la Iglesia lo apoyó, de hecho Perón puso la religión obligatoria como materia, después se le puso de punta, y fue la propia Iglesia la que encabezó el golpe a Perón. Ni siquiera el ejército, la Iglesia fue la fuerza determinante que derrocó a Juan Domingo Perón. Entre otros motivos, hay dos que son fundamentales. Con la Constitución de 1949, que Perón reforma la Constitución del 49, introduce muchas novedades, entre ellas elimina el derecho de huelga, lo cual recibe muchísimas críticas. No había derecho a huelga, no, pero sí estaban consagrados todos los derechos sociales, todos, que hemos descrito, cosa que en la del 53 no existía. La Iglesia pretendía que esa Constitución estuviese tutelada por la divinidad. Es decir, que encima de todo, no, vos te reís, Nora, pero esto es verdad, esto es histórico, sí, claro. La Iglesia no se resignó nunca a la Revolución Francesa, nunca. Pensó que con su experiencia y con él iba a poder revertir el proceso. Después del 45 asume que ya está, ya no puede. Pero por eso se lo puso de punta a Perón. Porque Perón dijo, no, encima de todo está el pueblo, ya está, el soberano es el pueblo, no hay Dios por encima del soberano. Esa es una concepción teológica previa a la Revolución Burguesa. No. La Iglesia ya empezó a hacer la cruz. Y simultáneamente, como el peronismo se organizó según la Iglesia, la rama femenina, la rama juvenil, como la Acción Católica, empezó a competirle por el mismo espacio. Y esto que vamos a ver con la figura de Eva Perón, de Juan Perón, pero sobre todo de Eva Perón, y es algo así como, ¿qué señaló antes la compañera?
idolatría, mencionó la palabra idolatría o algo por el estilo. Una adhesión mística. Una adhesión mística. Es decir, a la iglesia ya a ellos no les gustaba, porque el peronismo cambió la Santísima Trinidad por el matrimonio presidencial. Claro, no. Si uno ve realmente cómo estaba la gente, el día que, vamos a pasar a la filmación, son 5 minutos, 10 minutos, del velorio de Eva Perón, para mucha gente era como si hubiese muerto su madre. Ya cuando Eva estaba enferma de cáncer, la gente iba y oraba, rezaba para que no se muriese, Dios te salve, Eva. Era una nueva religión. Era una adhesión no racional, emocional, esto es lo que quiero señalar. Absolutamente emocional. Y se empezaban a dar situaciones, me contaba mi papá, las viejas del barrio ponían un reclinatorio en la calle y oraban. Y llegaba alguien, dice cuando no estaban, obviamente, le pegaba una patada y lo tiraba a la mierda, así de violento. Unos y otros, en contra y a favor. Se fueron dando planteos tan dicotómicos, de adhesión emocional, con justificación o no, pero adhesión emocional. Es decir, yo no soy, pero entiendo que alguien, qué sé yo, crea en una divinidad. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Cree en Dios o cree en Cristo? Lo que fuere. En Mahoma, en el Buda, lo que fuere. Ahora, cuando eso se traslada a una figura, ¿no?, de carne y hueso, y ya no podés, digamos, interpelarlo porque pasa más que por la razón, por la emoción. La gente dice, no me toques, no me digas. Uy, no, pará, analicemos. ¿Cómo no me toques, no me digas? Analicemos cualquier cosa, Lenin, Che Guevara, a Ho Chi Minh, qué sé yo, lo que fuere. Cada uno tiene su corazoncito, pero bueno, se entiende que estamos hablando. Quizás es un poco difícil entenderlo porque toda la maquinaria publicitaria se ponía al servicio de la reproducción, digamos, de la consolidación y de la expansión de ese sentimiento, de esa mirada, de esa adhesión. Fundamentalmente a través de la figura de Eva Perón. Fundamentalmente. Que era, por otra parte, de una teatralidad y de una capacidad expresiva, y sí, que en términos políticos levantaba un muerto. Sí, a favor o en contra, pero levantaba un muerto. O por odio o por amor. Pero indiferencia no iba a generar en nadie. Eso seguro. Indiferencia en nadie. Entonces, aquellos que se vieron beneficiados la amaban incondicionalmente. Y aquellos que lo veían como el fascismo en la Argentina, bueno, esto generaba a su vez un clima de época no sencillo de sobrellevar. Mi vieja me contaba, discutíamos de política, un tío mío, hermano de mi vieja, estuvo preso, siendo trabajador de ferrocarriles, por una huelga, año 51, el peronismo lo metió en cana y estuvo 5 meses preso. En las Heras y Coronel Díaz, donde está la plaza, había una penitenciaría. Ahí en el barrio de Palermo, había una penitenciaría. Bueno, ahí estuvo mi tío Pepe. Estuvo con Atahualpa Yupanqui, con Alfredo Palacios, todos presos, por comunistas, por socialistas, y discutían de política, y mi hija me decía, por ahí abríamos la puerta, porque por ahí levantábamos la voz, a ver si alguien había escuchado, si algún vecino había escuchado. ¿Se entiende? Para que no haya delación. Después pasó al revés, perdió el peronismo, y ya lo vamos a ver, vos no podías mencionar la palabra Perón, podías ir en cana, preso por mencionar la palabra Perón. Es decir, se sofocaba. Claro. Perdón, siempre los extremos, ¿no? Porque esta cosa de no buscar el equilibrio, porque es claro que fue autoritario Perón en esa manera, y de hecho cuando había huelgas y les dice que no le pueden hacer una huelga a Perón, que le dio todos esos derechos, digamos, o sea, hay como una cosa de lógica en lo que le dice Eva, pero también los trabajadores, entonces esa cosa de no poder encontrar un equilibrio, que bueno, es lo que es muy como difícil. De hecho, muchas conquistas se las arrancaron a Perón, No las concedió Perón, graciosamente, porque no tuvo más remedio. La vida es así, claro. Él se dio muchas cosas, pero nosotros, una vez que vos creaste, y por eso el Club de Rodolfo Boll se llama esa mujer, por nombre a Eva Perón. Bueno, yo no sé si es por eso, no sé. Él era peronista, bueno, sí. No sé, da para mucho, terminó. Después terminó el movimiento montonero, él y su hija, en fin, historia posterior. Pero bueno, quiero señalar un poco un clima de época y establecer
los principios por los cuales después fue derrocado el peronismo. Pero quiero volver a este punto antes de cerrar la clase. ¿Quedó mínimamente claro qué significa que un sector social subvenciona a otro sector social y mediante qué mecanismos? Y que esto siempre genera, ¿qué cosa? Problema, tensión, tensiones sociales. Siempre hay subvención en el mundo moderno, siempre. ¿Qué quiere decir subvención? El Estado del gobierno anterior le subvenciona 700 millones de dólares al grupo Techín. Y bueno, ¿y por qué no nos subvenciona el gas, la luz y el agua a todos nosotros? ¿Se entiende? ¿Por qué no subvenciona? ¿Por qué no pagamos la mitad de todo eso, de lo que estamos pagando ahora? O la telefonía, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Por qué no pagamos? Claro. Bueno, pero para que haya industria, en Argentina, para que haya industria, tiene que haber protección de esa industria. Y la protección se da a través de la financiación de esa industria. Y quien puede financiar esa industria es el sector agropecuario, que es quien genera los dólares. Es quien genera el recurso en moneda dura que va a permitir poner en práctica esa subvención. Por eso la oligarquía desde el día 1 odió al peronismo y lo sigue odiando. ¿Por qué? Y porque es la agrupación política que decidió, en realidad ya había sido antes, lo hicieron los conservadores, pero el peronismo lo amplió, subvencionar a una burguesía industrial, cooptando mediante el Estado parte de la renta agraria, de la renta que le entra a la oligarquía, a los dueños de la tierra, por la exportación agropecuaria. Ellos son los que entran en la moneda dura, los dólares, parte de eso lo toma el Estado y lo da a modo de crédito a otros sectores sociales. Créditos subvencionados. Subvencionados sí que no es lo mismo que le saques un crédito al Fondo Monetario. No, si el Estado te da el crédito, te da un crédito mucho más barato, para que vos lo puedas pagar. Si no, no puede funcionar. Vayan ustedes a pedir un crédito al Banco Ciudad, Nación o Provincia. No es lo mismo que pedir un crédito a cualquier banca privada. La banca privada te va a arrancar la cabeza. Y terminamos la clase, como dice la canción de Morris, amigo, te doy un consejo, aunque yo consejos no doy. No queden endeudados con la tarjeta de crédito, chicos, ni con el sistema financiero. No queden, hagan cualquier cosa, pero ese paso no lo den, porque ahí se van a dar cuenta de lo que significa el interés compuesto. El interés compuesto. En donde vos pagás y debés cada vez más. Pero si no, no puede ser, es loquísimo. Sí, así está pergeñado. Más pagás, más debés. Interés compuesto. Tema contable que desarrollaron en Inglaterra y siguieron las grandes potencias de Occidente para tener sometidos a los pueblos de otras partes del mundo. ¿Cómo? Dándote un crédito. Yo te doy un crédito, después te tengo agarrado, pero de una manera por siempre. Bueno, la próxima terminamos con los gobiernos peronistas. Le voy a subir filmografía, Profe, vamos a ir viendo. Perdón. Decime, Lili. Al principio de la clase no sé si mencioné un parcial, ¿me escuché bien? ¿Puede ser o no? Sí, que para el día 17 Sí, vamos a ver una forma de evaluación. ok, Vamos a ver una forma de evaluación. Y les dije que de acá a 15 días ya vayan organizando por lo menos 5 grupos, de entre 4 y 5 personas. ok, perfecto. No es ni hoy para mañana, ni hoy y mañana, pero vayan organizando 5 grupos. ¿Mm? ¿Está claro, chicos? Bueno. No, perdón, profesor, ¿el 17 de mayo es el parcial o en estos Sí, días vos nos vas, y vos nos vas no, a ir vamos a hacer el diciendo? 17 de mayo, así tenemos tiempo de cerrar todos los temas teóricos y de comprender ciertas cuestiones. Sí, el 17 de mayo. La fecha límite era el 15 de mayo, pero le voy a decir a quien tenga que decirle que el 17 hacemos el parcial y la nota estará el 18. ¿Mm? Y es ¿Es grupal. un oral? Perdón. No. Lo voy a fijar, seguramente va a ser en el tiempo que estemos acá en la clase. Les doy una pregunta, ustedes la responden y después me la mandan al Classroom. Ah, no es grupal. Individual. Grupal va a ser la exposición. Grupal va a ser la exposición. El trabajo es individual. ¿Mm? ¿Quedó? Pero lo vamos a ir aclarando todo debidamente en las clases precedentes. Al parcial en las clases posteriores. Así que no se hagan ningún problema. Bueno, chicos, nos vemos el próximo miércoles. Dale, profe, Que vaya bien, gracias. suerte. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Gracias.